¿No? Muy bien. Entonces vamos a empezar con el lema. El siguiente tema es derivada total, ¿ok? Entonces vamos a empezar con regla de la cadena. Y la regla de la cadena pues nos lo da este teorema, ¿no? Tenemos una función u derivable y es una función de x y y. Ajá. Entonces aquí está, ¿no? U está definida por f de x y y. Es una función de dos variables. Y además, x y y también son funciones de dos variables, pero son funciones de r y de s. Ajá, entonces tenemos cuatro variables en total. U está dada por x y x y y a su vez están dadas por r y s. Ajá. Y además se puede derivar parcialmente, ¿no? A x y a y, tanto respecto de r como respecto de s. Entonces, todo eso nos va a dar como resultado que a u va a ser una función de r y de s indirectamente y que además la vamos a poder derivar respecto a esas variables. Ajá. Entonces, lo que se refiere a eso es que u depende de x y de y, ¿no? Y a su vez, x depende de r y de s y y depende de r y de s. Ajá. Entonces, por eso dice que u va a ser indirectamente una función de r y de s también. Ajá. Porque vamos a poder elegir un par r y s y como si lo evaluáramos en u. Ajá. ¿Cómo? Pues primero lo evaluaríamos en x, lo evaluaríamos en y luego estos ya los evaluaríamos en u. ¿Sí se entiende cómo indirectamente va a ser una función de r y de s? Sí. ¿Se entiende cómo se va a seguir? Por eso se llama regla de la cadena, ¿no? Porque es una cadenita. ¿Sí se ve? Sí. Ok. Y entonces, como indirectamente va a ser función de esas dos variables, pues también la vamos a poder derivar respecto a esas dos variables, ¿no? ¿Y de qué manera? Pues aquí está la forma. La parcial de u respecto de r va a ser la parcial de u respecto de x por la de x respecto de r, más la de su otra variable, la de u respecto de y luego la de y respecto de r. ¿Sí se entiende cómo funciona la fórmula? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Y luego respecto de S es lo mismo. Pues a U la derivamos respecto de sus propias variables, ¿no? Respecto de X y respecto de Y. Y luego a X y a Y las derivamos respecto de la variable que nos interesa, que en este caso es S. Entonces, parcial de X respecto de S y parcial de Y respecto de S. ¿Sale? Entonces, para calcular esas variables, esas derivadas, pues necesitamos cuatro, ¿no? En total, cuatro parciales. Entonces, vamos a ver un ejemplo. U es logaritmo de esa raíz. Entonces, U es función de X y de Y. Ajá. Y luego, a su vez, X y Y están dadas por estas dos funciones de acá. R por E a la S y R por E a la menos S. Ujú. Entonces, queremos obtener la parcial de U respecto de R y la parcial de U respecto de S. Y por dos métodos. Empleando la regla de la cadena y sustituyendo X y luego derivando. ¿Sale? Y luego vamos a comparar para que veamos que nos dio lo mismo. Entonces, si empezamos utilizando la regla de la cadena, pues necesitamos todas las parciales, ¿no? Necesitamos las parciales de u y necesitamos las parciales de x y de y. Entonces, primero las vamos a calcular. La parcial de u respecto de sus propias variables, que es x y que es y. Ajá. Entonces, ¿cómo va a quedar la parcial de u respecto de x? ¿Cómo se deriva porque u es un logaritmo, ¿no? ¿Y cómo se deriva un logaritmo? Quedaría lo de abajo igual. Bueno, raíz de x cuadrada más y cuadrada abajo de la fracción. Ajá. Y arriba sería 2x y ya. No, no queda 2x. Cierto, por la raíz.
Bueno, sería derivar ahora con respecto de x. Exacto, arriba vamos a derivar esta raíz, ¿no? Entonces lo voy a indicar. Si se acuerdan todos que si es como derivamos el logaritmo, abajo copiamos el argumento y arriba lo derivamos. ¿Ah? El argumento es todo lo que está dentro del logaritmo. Entonces, adentro de este logaritmo hay una raíz, por eso ponemos la raíz abajo y arriba la derivamos. Aquí enfrente voy a hacer esta derivada. Entonces, derivada de esta raíz respecto de x. ¿Cómo se deriva una raíz? Se transforma exponente para más, bueno, que sea más cómodo y después pues multiplicamos, bueno, bajamos el exponente, escribimos la función, le restamos 1 y después lo multiplicamos por la derivada respecto a la variable que queramos. Exactamente. ¿Se acuerdan todos? Entonces, raíz en exponente corresponde a un medio, ¿no? Y luego aplicamos la fórmula que nos dijo su compañero. Bajamos el exponente, ponemos la función, le restamos 1 al exponente, o sea, un medio menos 1, que es menos un medio. Y luego aquí ponemos la derivada de lo de adentro respecto de x. ¿Sí están todos de acuerdo con esa fórmula? ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Ok. ¿Y entonces cuánto es esa derivada? ¿Cuánto es la derivada de esto respecto de x? Derivada del primer sumando, que es x cuadrada. 2x. ¿Cuánto es eso? 2x. ¿Y la derivada de y cuadrada? 0 Sí. en este caso. 0, exactamente, porque estamos derivando respecto de x, ¿no? Entonces, 0. Y así queda, ¿no? Pues ese 0 lo puedo quitar, ¿no? Así. Y ahora, ¿puedo cancelar algo ahí? Sí, el 2. El 2, ¿no? Porque este está dividiendo y este está multiplicando, entonces los puedo cancelar. Y nada más me va a quedar el paréntesis a la menos un medio por x. Vamos a ponerla acá enfrente. ¿Sí quedó claro? Que así es como nos va a quedar la derivada. Sí. Y entonces quiere decir que esto va a ser x por esto a la menos un medio entre lo de abajo. Pero si lo pongo como exponente, ¿cómo me va a quedar? Un medio. Un medio. Y ahora ahí tenemos términos semejantes, ¿no? O sea, tenemos x cuadrada más y cuadrada arriba y también la tengo abajo. Entonces puedo aplicar leyes de exponentes. ¿Alguien se acuerda cómo aplican las leyes de los exponentes ahí? Pues se restan los exponentes. Exactamente, cuando se está dividiendo, se restan los exponentes, ¿sale? Entonces, les voy a poner la notita acá por si no se acuerdan. Bueno, yo no me acuerdo de esa Si ley, tienen la pero, misma base. pero como es un medio, Ajá, o sea, sí. abajo nos quedarían dos, ¿Cómo? como es menos un medio, en la parte del denominador, nos podría quedar raíz por raíz, y entonces cancelaría, ¿no? Sí, esa es la otra manera de verlo. Ahorita lo escribimos también así. Entonces, una manera es verlo nada más como leyes de exponentes, ¿sí? Si tienen la misma base, arriba y abajo, a diferente exponente, entonces lo único que van a hacer es restar el exponente de arriba menos el de abajo. Ajá. Si hacemos eso, pues nos quedaría el x, ahí se queda, ¿no? Ese nadie le está haciendo nada. Luego ponemos nuestra base, que es lo del paréntesis, y restamos los exponentes. Arriba tengo menos un medio, menos el exponente de abajo. El exponente de abajo es un medio.
Entonces es n menos m. Ujú. ¿Y eso qué me va a dar? X, por lo que estaba en el paréntesis, a la menos 1. ¿Sí? Si lo queremos quitar, pues solamente lo bajo. Y así es como me quedaría ahí, la derivada. ¿Sí quedó claro cómo se aplicó la ley del exponente ahí? O sea, cómo se restó. Sí, sí quedó claro. Ok, ahora la otra manera era hacerlo, como decía su compañero, ¿no? Que esto es igual a arriba X. Este que está a la menos 1/2, pues lo bajo. ¿Para qué? Para que el exponente me quede positivo a la 1/2 y yo ya tenía este otro abajo a la 1/2. Ajá. Y entonces, pues es como dijo su compañero, aquí podemos igual aplicar leyes de los exponentes o pues sabemos que esto es una raíz y esto también es una raíz, ¿no? Y raíz por raíz, ¿qué le pasa? Se cancela. Se cancela la raíz, ¿no? Nada más nos queda lo de adentro. ¿Sale? Entonces, de cualquier forma que lo hagan, está bien. Llegamos exactamente al mismo resultado. ¿Se entendieron las dos maneras? Sí. Muy bien. Entonces, esa es la parcial de u respecto de x. Ahora, la parcial de u respecto de y, pues va a ser muy parecida, ¿no? ¿Cómo me va a quedar la parcial de u respecto de Y y? sobre x cuadrada más y cuadrada. ¿Cómo? Y sobre, sí, exactamente. Así es como me va a quedar. ¿Y lo ven todos por qué? ¿O lo explicamos rápidamente? ¿Alguien quiere que lo expliquemos o sí se ve? Si puede explicarlo, por favor. Claro que sí. A ver. Aplicamos la misma fórmula, ¿no? Como es un logaritmo, abajo copiamos el argumento y arriba lo vamos a derivar. Ajá. De una vez lo voy a poner como exponente. No es lo mismo que ponerlo como raíz. Nada más que ahora estamos derivando respecto de y. ¿Hasta ahí no tienes ninguna duda? No. Ok. Ahora vamos a hacer esta derivada por acá. Es la parcial Es lo de mismo, nada más que esto ahora de Y, ¿verdad, respecto. maestra? Ajá, ahora respecto de y. Entonces vamos a aplicar la fórmula, ¿sale? Como es una cosa, a una función, a un exponente, entonces es bajo el exponente, repito la función, le resto 1 al exponente, 1/2 menos 1, menos 1/2, y luego aquí adentro pongo la derivada de la función. Ajá. Entonces es la derivada de esto respecto de y. ¿Cuánto queda esa derivada respecto de y? 2y. 2y. ¿Sale? Entonces así es como ya queda. Y luego ahí puedo cancelar este 2 con este 2, ¿no? Entonces nos va a quedar la y por la función a la menos 1/2. Esta es la derivada. Entonces eso es lo que va arriba. Y por esto de acá. ¿Con cuál canceló Y el 2? esta operación, ¿Con el otro 2? sí, cancelamos este 2 con este 2 de aquí. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que no sabía ¿Dudas que se hasta ahí? podía hacer eso. Sí, mientras todos se estén multiplicando y tengas arriba y abajo el mismo número, los puedes cancelar, pero se tiene que estar multiplicando. Si aquí hubiera un más, entonces ya no se puede cancelar, ¿sale? Pero como todo se multiplica, entonces sí.
Y entonces esta operación que tienes aquí, pues es exactamente la misma que arriba, ¿no? Entonces puedes aplicar el procedimiento que quieras, el de restar exponentes o el de bajarlo y luego multiplicar las raíces, pero el punto es que te va a quedar esto de aquí. ¿Sí se ve? Sí, profesora. Ok. Y entonces esta es la parcial de U respecto de Y. Ahora, ¿cuál es la siguiente parcial que tenemos que sacar? Son 6 las que necesitamos. Habíamos dicho que sobre ese, ¿no? La de X respecto de sus dos variables, ¿no? Entonces, respecto de R y respecto de S. Vamos a empezar con la de R, ¿no? En orden alfabético. ¿Cómo queda la parcial? Ya vieron quién es X, ¿no? Es esta que está acá. ¿Cómo queda la parcial de X respecto de R? A la S. Exactamente, E a la S. ¿Sí lo ven todos? Sí. Ok. Y luego es la parcial de X respecto de S. ¿Y esa cómo queda? E a la menos S. No, es la parcial de R por E a la S respecto de S. ¿Qué es lo primero que se puede hacer con esa parcial? Todo lo que no es S es constante. ¿Recuerdan eso? Y entonces, ¿qué se le hacía a lo constante? Quitamos la R. Ajá, la sacamos de la derivada, no la eliminamos, ¿sale? La sacamos de la derivada. Entonces, esta R puede salir. Me va a quedar R por la derivada. Y ahora sí, ahí ya nada más hay S. Es una exponencial. ¿Cómo se deriva una exponencial? Quedaba igual, bueno, E a la S por, en este caso, 1. E a la S. Exactamente. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Para derivar una exponencial es derivada del exponente y luego copio la E tal cual está. Entonces, en este caso es R, esa está ahí pegada, derivada del exponente. ¿Quién es el exponente? S. S. Y luego copio la E igualita. Entonces, aquí está la copia de la E. ¿Sale? Y la derivada de S respecto de S, pues ya me dijeron que es 1, ¿no? Entonces, por eso nos va a quedar R por E a la S. ¿Sí? Esto de acá es 1. ¿Se entendió cómo sacamos esa parcial? ¿Sí o no, chicos? Sí, sí, sí. Ok. Y ahora ya llevamos 4, nos faltan 2. ¿Cuáles dos parciales nos faltan? Ahora con Y, ¿no? Ahora con Y, ajá, la parcial de Y respecto de quién? De R. De R. ¿Y cuánto va a quedar esa? E a la menos ¿Cómo S. queda esa parcial? Exactamente, E a la menos S. Y luego la parcial de Y respecto de S. Y se parece mucho, ¿no? O sea, esto es la parcial de R por E a la menos S respecto de S. ¿Y qué podemos hacer con esa derivada? Sacamos la R. Sacamos la R. Nos queda solamente esto. ¿Y cómo derivamos la E? ¿Cómo se deriva una E?
Se pasa multiplicando. ¿Qué se pasa multiplicando? En este caso, ya el resultado quedaría menos 1 sobre e a la menos s. A la, Menos 1 sobre e a la menos s, no. R por E a la menos S. Casi. Pero les falta algo muy importante. Acuérdense de la fórmula. Para derivar una e, derivo el exponente y copio la e. Anótenlo, de verdad. A ver, en este momento van a anotarlo ahí en su cuaderno, en un post-it, en la pared, donde sea. Le van a tomar una foto y me lo van a mandar. ¿Sale? Esa va a ser su tarea. Porque no puede ser que no tengan el formulario ahí al lado. Entonces anótenlo. Derivada de una e. Derivo el exponente, copio la e. ¿Sale? Entonces vamos a aplicar eso. Derivo el exponente. ¿Quién es el exponente? La menos S. Menos S, exactamente. Y luego copio la E. Ahí está. ¿Cuánto es la derivada de menos S? menos. Menos 1. Y la E. Entonces es menos R por E a la menos S. ¿Sí? Nada se está dividiendo. Si quisieran dividir algo, se podría pasar esa E hacia abajo, pero entonces quedaría así. ¿Sí lo ven? Pero no lo vamos a hacer, lo vamos a dejar así. Pero sí entendió cómo salió eso. Y quedó claro la manera de derivar las E's. ¿Podría repetir otra vez lo de la E? Derivo el exponente, copio la E. Gracias. Sí. Ok. La del logaritmo, acuérdense que es copio abajo, derivo arriba. Ajá. Bueno, entonces ya tenemos las 6 parciales que necesitamos. Ahora sí, podemos ya sacar lo que queríamos, ¿no? Que era la regla de la cadena, ¿no? La parcial de U respecto de R y la parcial de U respecto de S, que era lo que nos interesaba. Entonces, parcial de U respecto de R. Y acuérdense de la fórmula. Era la derivada de U respecto de lo que sí se puede derivar. O sea, de X. Y luego la de X respecto de la que me interesa, que es la R. Más la de U respecto de su otra variable por la de la variable respecto de la que me interesa sacar. ¿Sí? Nada más es que se aprenda la formulita. Y entonces ya puedo sustituir, ¿no? ¿Cuál es la derivada de U respecto de X? X sobre x cuadrada más y cuadrada. Exactamente. Es la primera que calculamos. Por la parcial de X respecto de R. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es la parcial de X respecto de R? Menos R E a la menos S. No. Ya está ahí, chicos. R a ¿Cuál es la la parcial R de por E a X la respecto de? No, ¿cuál R por E a la nada? ¿Cuál es? A ver. R por E a la ¿Qué S. color no hemos usado? Pero no es R. A ver. Esta es esta, que es esta, que es esta de acá. ¿Sale? Luego, parcial de U respecto de Y es esta. No la hemos usado. Ah, sí, aquí está. Parcial de U respecto de Y. Luego, parcial de X respecto de R es esta. Aquí está la parcial de X respecto de R y es la que tengo que poner adentro de este paréntesis. Entonces, ¿cuánto es?
¿Qué tengo que escribir ahí? E a la E S. a la S. E a la S, ya vieron, no era ninguna R, ¿sale? No sé si se confundieron con la de enfrente, pero no era ninguna R, estos son diferentes. Esta de aquí es la otra parcial de X, ¿sí? X tiene dos parciales respecto de R y respecto de S, pero son diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, esta es esta azul. Esta de aquí es la rosa oscuro, que es la que tengo que poner aquí. Y luego esta de acá va a ser café. ¿Sale? Más la naranja. ¿Cuál es la naranja? La parcial de U respecto de Y. Entonces, ¿qué? Y sobre X cuadrado más Y cuadrado. Exactamente. ¿Multiplicado por qué? Menos R por E a la menos S. No, E a multiplicado la por menos qué. S. Exacto, chicos. Esto tiene colores, ¿sale? Fíjense bien. O sea, fíjense bien qué parcial Sí, estamos sí. utilizando. ¿Sale? Nada más es sustituir. A este paso está bien fácil, solo es sustituir. Entonces no me pueden fallar de esta manera, ¿de acuerdo? Y entonces ya tengo la parcial. O sea, ya ahí nada más es hacer como cuentitas si se puede, ¿no? Para que quede más bonita. Entonces aquí lo que podrían hacer es hacer esta multiplicación. X por E a la S entre lo que teníamos abajo. Más, ¿cómo me va a quedar la otra fracción? Arriba que voy a poner. Y por E a la menos S. Sobre X Ajá. cuadrado. Y, exacto. Entonces, y ahora tenemos el mismo denominador, ¿no? Una cosa arriba por lo mismo, que diga entre lo mismo más otra cosa entre lo mismo. Entonces, puedo sumar, ¿no? Puedo sumar estas dos fracciones. ¿Y cómo me va a quedar esa suma? X ¿Sí se acuerdan de sus de funciones? S más Y E a la menos S. Exactamente, ¿no? O sea, nada más escribo. ¿Sale? ¿Sí se acuerdan de esto? Era Y cuando tienen A entre denominadores B, iguales, solo se suman los numeradores. exactamente. ¿De acuerdo? De todos modos ahí se los puse. Entonces, esta de aquí es la primera parcial que sí nos interesaba. ¿Sale? Esta la vamos a marcar con amarillo. Ahí está. Esa era la que sí quería. Ahora, ustedes van a calcular la otra. La otra, no es este. Es la parcial de U respecto de S. ¿Sale? Entonces, ¿cuál era la fórmula? Era la parcial de U respecto de la que sí se podía derivar, o sea, respecto de sus propias variables. ¿Sale? O sea, de X y de Y. Y luego X y Y respecto de la que nos interesa. Entonces, X y Y respecto de quién los vamos a derivar, en este caso, de R o de S. Este, S, porque es la variable que quiero. ¿Sale? Entonces, nada más es que sustituyan, ¿de acuerdo? Ahí están. Ahí se ven las 6 parciales. Entonces sustituyanlo, hagan la suma como hicimos en el ejemplo de arriba y me dicen cómo queda. ¿De acuerdo?
¿Ya quedó? ¿Todavía no, chicos? Todavía no. Ya. Ya. ¿Cómo queda entonces esa parcial? Quedaría X R a la E S menos Y R a la E menos S, todo eso sobre X cuadrada más Y cuadrada. Exactamente. ¿A todos les quedó así? Sí. ¿Quieren que ponga la sustitución original? ¿No? Bueno, entonces Mm, así es como. ¿Va a subir Dime. esto a Classroom? Sí, Ah, pues podría nada más poner como el color para poder identificarlo otra vez. O sea, por ejemplo, de UX, que es el moradito, creo. Y así. sí. A ver, este es morado. X respecto de S es este azulito. U de Y es naranja. Y Y respecto de S es café. Ahí está. ¿Así? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, entonces lo único que tienen que hacer para aplicarle la cadena es sacar las 6 parciales, que sí se puede, ¿no? O sea, nada más tienen que ver las funciones y así ya identifican, ¿no? O sea, ven las dos variables que tiene cada función y derivan respecto a esas, ¿no? U tiene X y Y, entonces derivan respecto de X respecto de Y. X tiene R y S, pues derivan respecto a esas dos y lo mismo con Y. Y ya que tienen las 6 parciales, pues ya nada más aplican la fórmula, ¿sale? Entonces la fórmula pues si no o sea, la pueden tener anotada, pero si la quieren aprender, pues nada más es eso, ¿no? U respecto de las que se puede derivar, o sea, respecto de X y de Y. Y luego X y Y en cada sumando respecto de la variable que les interesa, ya sea R o ya sea S. ¿Sale? ¿Dudas de a cómo se aplicó la regla de la cadena? No. Ok. Entonces, así es como aplicamos regla de la cadena. Ahora, acuérdense que el segundo inciso decía sustituir y luego derivar. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Cómo sería si sustituimos y luego derivamos? Aquí voy a anotar otra vez cuáles eran las funciones con las que estábamos tratando.
¿Ya se ve ahora sí? Sí, ya se ve. Ok, entonces bueno, ahí lo voy a anotar y vamos a hacer primero la sustitución, ¿sale? Sustitución. U es igual al logaritmo natural de la raíz de X. ¿Pero cuánto vale X? R a la S. R por E a la S al cuadrado más Y al cuadrado. Pero Y, pues es esto de acá, ¿no? Y todo esto estaba dentro de una raíz. Entonces, si sustituimos, así es como va a quedar. ¿De acuerdo? Ahora, pues vamos a derivar. ¿Sale? Esa es la función que hay que derivar. Ya está respecto de R y de S, entonces ya podemos hacer la derivada, pues de una vez, ¿no? Lo que aquí va a convenir para que después las cuentas les salgan un poquito más... o bueno, no. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo así. Bueno, es que hay dos opciones. O podemos hacer estos cuadrados y luego sacar la R como factor común. O podemos dejarla así. Vamos a dejarla así a ver qué sale. Entonces vamos a hacer, nos interesa la parcial de U respecto de R. ¿Cómo vamos a hacer esa derivada? U ahora es esta función de aquí. ¿Cómo se va a derivar esa función? Pues, primero pasamos la derivada de todo arriba, porque es un logaritmo, y abajo bueno, en el denominador, el logaritmo completo. ¿Abajo dejo el logaritmo completo? Ah, no, déjenme ver mis apuntes. Sí se deja abajo todo el logaritmo completo, ¿no? No, no se deja todo el logaritmo completo. ¿Qué se deja abajo? La raíz cuadrada dentro. El argumento del logaritmo. Exactamente. Acuérdense, para derivar un logaritmo es copio el argumento abajo, derivo el argumento arriba. El puro argumento del logaritmo con la derivada se va, se olvida. ¿Sale? Entonces el argumento en este caso es la raíz porque es lo que está dentro. Entonces abajo voy a dejar la raíz como estaba y arriba se va a derivar. ¿Sale? Entonces vamos a derivar esta raíz respecto de R. ¿Sale? Y si la derivo, Profesora, antes que nada, como ambas están al cuadrado, no cancelar el cuadrado con la raíz. si te escucho, Por eso, como ambas están al cuadrado, no se podría cancelar el cuadrado con la raíz. Creo que no se escucha mi micrófono. no, sí te escuché, pero no, no se puede. Y vamos a ver por qué. Pero qué bueno que lo mencionaste. Vamos a hacerla solamente. ¿Qué quedaría? Primer cuadrado es R al cuadrado por E por S al cuadrado, o sea, 2S, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Bueno, sí entienden entonces la idea de los exponentes. Sí. Si no, bueno, A
a la n a la m, lo único que hacen es multiplicar, ¿sale? Cuando tienen doble exponenciación, nada más multiplican exponentes. Entonces ahí pues multiplicamos 2 por s, 2s. Más el otro sumando, r al cuadrado y e a la menos 2s. Raíz, ¿sale? Entonces ahí no puedes cancelar nada. ¿Por qué? Tú puedes cancelar un cuadrado de la raíz, de nuevo, cuando no hay sumas, ¿sale? Cuando hay sumas, o sea, las sumas te rompen las cosas. No puedes hacer nada. Ahí no puedes cancelar nada. Lo único que sí podrías hacer es sacar factor común de ambos sumandos. ¿Qué tienen en común ambos sumandos? R al cuadrado. R al cuadrado, ¿no? Entonces, si sacas esa común, sería e a la 2s más e a la menos 2s, ¿no? Raíz. Y ahora, ahí sí puedes separar la raíz. Acuérdense, las raíces no separan sumas ni restas. Las sumas y restas funcionan mal. Entonces, no separan sumas ni restas. Sí separan multiplicaciones y divisiones, eso sí. Entonces, como r cuadrada está multiplicando ese paréntesis, eso sí se puede partir en dos raíces. Raíz de este factor y raíz de este otro factor. Multiplicaciones sí abren, ¿sale? Y ahora, ese cuadrado de la R sí lo... porque solamente hay una cosa al cuadrado. Entonces, ese cuadrado con ese sí suma. Y acuérdate, las sumas funcionan mal. Entonces, estos cuadrados de aquí no se pueden cancelar. ¿Sí quedó claro lo que sí se podría hacer con esa raíz? Sí, profesora. Ok. Entonces, yo creo que mejor vamos a... porque sí va a quedar por aquí. Entonces nada más voy a sustituir, ¿sale? O sea, me queda R por E a la 2S más E a la 1/2, así, ¿no? Lo único que hice fue sustituir todas las cuentas que hicimos, ¿sale? Y eso es lo que vamos a derivar. Y es que van a ver por qué va a quedar más fácil. ¿Cuánto me va a quedar esa parcial respecto de R? ¿Cuánto va a quedar? ¿Qué podemos hacer con las derivadas? Acuérdense, todo lo que no es la variable que a mí me interesa Quedaría 1. es una ¿qué? No, no quedaría 1. Todo lo que no sea la variable que a mí me interesa es una constante, ¿sí? Y entonces a mí lo que me interesa en este caso es la R o la S. La R. La R. Entonces todo lo que tenga S lo puedo sacar, ¿sale? Esa R pues no la puedo sacar, ahí se queda. Entonces esta se queda. Y ahora, lo otro, lo que está multiplicando, esta raíz de aquí, ¿tiene R? Todo eso que marqué en amarillo es un solo factor, ¿no? Es una sola raíz. ¿Y alguna parte de esa raíz tiene R? La primera parte. No, no tiene. Ah, no, está fuera. No, pero la R ya dijimos que esta se queda, ¿no? Porque tienes dos cosas que se están multiplicando, una R y una raíz. La R pues se queda, por eso le puse palomita. Y ahora la raíz, vamos a analizar esa No, raíz. no ¿Tiene tiene R? No tiene R. No, entonces es una constante. ¿Y qué le puedo hacer? La sacamos. La sacamos, ¿sale? Entonces esta va a salir. O sea, va a salir completita, ¿sale? O sea, aunque esté enorme, son chorizo, aunque esté todo el abecedario, no me importa. Si no tiene R, se sale. ¿De acuerdo? Entonces queda, bueno, siempre cuando esté multiplicando, ¿eh? Cualquier constante que multiplique se sale. Constantes, multiplicaciones y divisiones. Entonces, esta, como es una constante que multiplicaba, la sacamos. Y me queda solo esta derivada.
¿Y cuánto es la derivada de r respecto de r? 1. 1. Entonces me va a quedar solamente la Nos queda lo de es 1 a la 2S. y me queda nada más la raíz. Exactamente. ¿Sí? Acuérdense, no teníamos que hacer todo esto, se lo pueden aprender. O sea, acuérdense que siempre la derivada de una constante que multiplique a la variable así es, solita, sin exponente, sin nada. Entonces, esa derivada va a ser la constante, ¿sale? Y le puse constante porque, acuérdense, la constante puede ser, en este caso, puede ser una raíz gigante, puede ser todo el resto del abecedario, puede ser, no sé, lo que sea, pero siempre y cuando esa constante multiplique o divida y la variable esté exponente 1, entonces esa derivada va a ser la constante, lo que sea, grande, chiquita, como esté, pero va a ser la constante, ¿sale? Esa es la fórmula que aplicamos ahí. ¿De acuerdo? Pero bueno, si no lo ven, pues hacen lo que hicimos. Sacan y luego derivan. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué va a quedar? Arriba es la derivada azul. O sea, es esta a la 1 y abajo, ¿qué teníamos? R por esta raíz. ¿Y qué puedo hacer ahí? Se puede cancelar. ¿Y cómo se cancela? Sí, se cancelaría todo O sea, y ¿qué me nos queda si quedaría ya 1 cancelo? sobre R. O sea, todo lo que está dentro del paréntesis lo podemos ver Exactamente. como X y sobre X se cancela. Bueno, lo podemos ver así. Exactamente. Ya. ¿Por qué tienen resultados 1 diferentes, profesor? entre ahí. Que ahorita vamos a ver eso. Pero bueno, ahorita ya nos quedó así, ¿no? Cuando sustituimos y derivamos, esa parcial queda 1 entre R. Ahorita vamos a comprobar que sí nos coincida con el primer resultado que habíamos obtenido y ahorita van a ver cómo. Pero vamos a obtener la segunda. La otra era la parcial de U respecto de quién. De S. ese. De S. Ajá. ¿Y cómo voy a hacer esa derivada? Mm, Pondríamos el logaritmo, bueno, como está abajo, lo de R por la raíz de E a la 2S más E a la menos 2S. Ajá. Ajá. Argumento abajo. Y arriba pondríamos con respecto a R, ¿no? Y perdón, con respecto a S. Exactamente. La derivada del argumento con respecto a ese. ¿Sí lo ven todos? Que esa es la fórmula para derivar un Sí. logaritmo. Muy bien. Entonces ahora la derivada que nos interesa resolver es esta de aquí, ¿no? La parcial de R por E a la 2S más E a la menos 2S respecto de S. ¿Y cómo vamos a hacer esa derivada?
Y, bueno, en este caso vamos a sacar la R. Exactamente, porque en este caso la R es la constante, ¿no? Entonces, esta R sale. Y nos queda R nada más por... Ah, pero aquí me faltó una cosa. Me faltó un medio, ¿no? Porque acuérdense que esto es una raíz. Ahora sí, parcial de E a la 2S más E a la menos 2S a la 1 medio derivada. ¿Y cómo se deriva una raíz? Porque ahora lo que hay que hacer es derivar esta raíz de ahí, ¿no? Bueno, el ¿Y cómo se exponente deriva? pasa a ser el primero, ¿cómo se dice? Coeficiente. O sea, pasa a Sí. multiplicar un medio por E a la 2S, bueno, 2 por S, más E a la menos 2 por S. Y después eso se multiplica. No, eso se eleva a la menos un medio. Ujú. ¿Y qué más? Y se Falta multiplica un paso. por... Se le resta 1. Ya le restamos 1, ¿no? Esto es un medio menos 1. Ah, sí, sí, sí. No había visto el menos. Pero falta un paso. Bajo, repito, n menos 1. Y me falta una cosa. Anótenlo por ahí también. Una función a un exponente. ¿Cómo se deriva? Bajo el exponente. Repito la función. Le resto 1 al exponente y derivo la función. ¿Vale? N menos 1 derivo lo de adentro. Entonces, falta la derivada de la light, ¿de acuerdo? ¿Quieren que anote? Bueno, que le ponga con simbolitos de parcial y luego la resolvemos. O ya la podemos hacer directamente ahí adentro del paréntesis. Se puede hacer dentro del paréntesis. Ok. Entonces hay que derivar esa función respecto de S, ¿sale? Como suma, hay que derivar sumando por sumando. El primer sumando, la derivada de E a la 2S. ¿Cómo se deriva una E? Esa ya la tuvieron que haber anotado, ¿eh? ¿Cómo se deriva una E? Se deriva el exponente y se copia E. Exactamente. Derivada del exponente, que en este caso es 2S, y copiamos la E. Más el siguiente sumando, que también es una E. Entonces aplicamos lo mismo. Derivo el exponente, copio la E. Entonces, esta de aquí adentro es la derivada de la función. ¿Sí está claro para todos? Sí, profesora. Sí. Bien. Ya nada más hay que resolver eso, ¿no? Es R, bueno, vamos a ponerle R entre 2 por esto que estaba aquí a la menos un medio por. ¿Cuánto es esta primera derivada? Derivada de 2S, Sería 1. ¿cuánto? 1. No, ¿cuánto es la derivada Dos. de 2S? 2. Ajá. Por la E, que ahí estaba. Más esta derivada. ¿Cuánto es la derivada de Menos menos 2 2S? por E a la menos 2S. Menos 2. Exacto. Entonces, en lugar de más, pues hay un menos. Esa de ahí es la derivada. Ahora, hay algo que sí puedo cancelar. ¿Qué puedo cancelar?
Bueno, primero, para que lo hagas Podría ser sencillo, factorizar puedo 2, hacer un factor común. ajá, y separando 2 de e a la Exactamente. 2s menos e a la 2 menos 2s, y ya eso se cancela con el otro e a la 2s más e a la menos 2s. Sí, ¿no? Aquí saco 2 a la menos 2s, ¿sale? Saqué este 2 de aquí y este 2 de acá, que es este de aquí. ¿Sí lo ven todos, el factor común? Sí. Ok, y entonces este 2 se cancela con este 2 de acá, ¿no? Y me va a quedar solamente R por el primer paréntesis a la menos 1/2 por el segundo paréntesis. ¿Puedo hacer otra cosa ahí? No. No, ya no se puede hacer nada. Exactamente, ya no se puede hacer nada. ¿Sí? Ok. Entonces, esta es la derivada roja, ¿no? Esta. Y eso es lo que vamos a sustituir acá. R por esto de aquí a la menos 1/2 por mismo con signo menos. Entre lo de abajo, que es R por la raíz, ¿no? Y luego, ¿qué podemos hacer? Podemos cancelar lo del las R. Está multiplicando. Ajá, podemos cancelar las R's. ¿Y qué más? Lo que está a la menos 1/2. Como hace rato lo podemos bajar y cancelar raíz. Exactamente, ¿no? Ya vieron que esto de aquí es lo mismo que esto de acá, ¿no? Entonces aplicamos o lo de bajarla y multiplicar las raíces o lo de restar exponentes. Menos 1/2, menos 1/2, menos 1. Entonces quiere decir que me va a quedar abajo a la 1, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso que de lo que habíamos hecho arriba? Que de hecho igual lo hicimos con ese mismo color verde. Aquí está este asterisquito verde, ¿sale? Entonces, bueno, si no se acuerdan, ahí revisan, ¿no? Que era ley de los exponentes. A a la n, a la m, resto exponentes, ¿sale? Y entonces así es como me queda. Esta de aquí es la siguiente parcial, ¿de acuerdo? ¿Dudas? No. Y ahora vamos a hacer la comprobación, ¿no? Porque tu compañero tiene razón, pues no se ven iguales, ¿no? ¿Pero por qué no se ven iguales? Porque las de abajo están en términos de R y de S, y las de arriba no. Las de arriba tienen X y Y. Entonces, si ustedes quisieran comprobar que son iguales, tendrían que sustituir a X y a Y, ¿sale? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a hacer la sustitución nada más en este para que vean, para que comprobemos, ¿sale? Entonces, aquí vamos a ponerle comprobación. La parcial de U respecto de R era esta de aquí. X por E a la S más Y por E a la menos S entre esto de acá. Ajá. Y entonces, ¿cómo? Yo lo que quiero ver es en cuentas, ¿no? Entonces yo quiero ver que eso es 1 entre R, ¿sale?
¿Y cómo le hago? Pues sustituyendo cuánto vale X y cuánto vale Y. X vale R por E a la S. Y Y vale R por E a la menos S. ¿Sale? Entonces esas son las sustituciones que hay que hacer. Más Y, que es esto, por E a la menos S, entre X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Sí se entendió cómo se sustituyó? Sí. Ok. Y ahora vamos a hacer las cuentas, ¿no? Este por este y este por este. El primero, R, pues ahí se queda. Y luego E a la S por E a la S, ¿cuánto me queda? A la menos S cuadrado. No. ¿Cuánto es E a la S por E a la S? E a la S 2S. E a la 2S. ¿Por qué? Porque esto es E a la S por E a la S. Y lo mismo por lo mismo es al cuadrado, ¿no? Y acuérdense que dijimos doble exponente era multiplicarlos. ¿Sí está claro? Sí. Ok. El otro sumando. El R ahí se queda. E a la menos S por E a la menos S, ¿cuánto da? A la 2 por menos S. A la menos 2S. Ajá. Otra manera de verlo es que se suman los exponentes, ¿sí? O sea, es E a la menos S menos S. E a la menos 2S, ¿sí? Esa es otra ley de los exponentes. A a la N por A a la M. Sumamos los exponentes, ¿sale? Búsquenla ahí los exponentes, háganse una tablita y también la tienen que tener ahí al lado, ¿sale? Se las deberían de aprender, pero bueno, si no, pues mientras ahí tengan al lado. Entonces, cuando se esté multiplicando la misma base, sumamos exponentes. Y abajo hay que hacer este cuadrado, ¿no? R al cuadrado, R cuadrado. ES al cuadrado, E a la 2S. Más, ¿cómo queda el siguiente? R cuadrado. ¿Cómo queda este cuadrado? R cuadrada. Menos 2 por S. Exacto, E a la menos 2S, ¿sale? Y luego ahí, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede cancelar las R's? Primero sería factor ¿Cuántas R's común. puedo cancelar? Sacar factor común a lo de arriba y lo de abajo. Ok, arriba, ¿qué voy a sacarle factor común? O sea, ¿qué le voy a quitar? Arriba, R. Sería R por 2S. una R por las S, ajá. Y abajo, ¿qué voy a sacar de factor común? R cuadrado. Exacto, por las S. ¿Sí lo ven todos hasta ahí? Sí. Profesora, ¿se podría, por así decirlo, Y luego, factorizar el recuadro para cancelar la R de arriba? sí, le vamos a cancelar, pero antes puedo cancelar otra cosa también, ¿no? Toda la E. Exacto, todo lo del paréntesis, ¿no? Porque esto es lo mismo que esto. Como se multiplica arriba y también se multiplica abajo, los cancelo. Y me queda R entre R cuadrada. ¿Y eso cuánto es? 1 sobre R. Exacto, cancelo una R arriba y cancelo una R abajo, pues me queda así. Y entonces ya está la comprobación, ¿no? Porque ya vimos que en efecto sí era 1 entre R, que era lo que queríamos comprobar. ¿Se entendió cómo se hizo esa comprobación? En la sustitución, bueno, un poco no entendí.
Bueno, o sea, a la hora de la primera O parte sea, en C este primer paso de aquí. de la comprobación. Ajá, en el primer paso. Ah, pues lo único que hicimos fue donde vimos que decía X, escribimos R por E a la S. Y donde decía Y, escribimos esto de acá, ¿no? Por eso esto lo puse entre paréntesis. Aquí decía X. Entonces pusimos R por E a la S. Abajo X estaba al cuadrado. Entonces esto era X, X, esto era y esto era Y. ¿Sale? Entonces lo único que hicimos fue cambiar es donde dijera X poníamos su valor y donde dijera Y poníamos su valor también. ¿Sí quedó Ah, claro? ya. Sí, y entonces, bueno, el X por E a la S más Y por E a la menos S sobre X cuadrado más Y cuadrado, ese es el resultado de la primera derivada. Ajá, con regla de la cadena. Ah, ok. Ah, ya, perfecto. ¿Sale? Entonces sí es lo mismo, ¿sale? O sea, igual qué método utilicen. Regla de la cadena, que es sacando las 6 parciales y luego aplicando la fórmula, o sustituyendo y luego derivando directamente. Da igual. La única diferencia es que si aplican regla de la cadena, les va a quedar en términos de X y de Y. Y si primero sustituyen y luego derivan, pues obviamente, como ya sustituyeron, les va a quedar solamente en términos de R y de S. ¿Sale? Y para comprobar que sí en efecto sean iguales y no se hayan equivocado, pues nada más hay que hacer esto. Agarran la regla de la cadena, sustituyen X y Y, hacen cuentas y van a llegar a lo mismo. ¿Sí? La otra, si quisieran comprobar que esta es igual a esta, pues habría que hacer lo mismo, ¿sale? En la de la regla de la cadena, sustituimos X y Y, vamos a hacer cuentas, hacer unas cancelaciones y se va a llegar a lo mismo. ¿Quieren hacerla o les queda de tarea moral? Vamos a hacerla para que quede más claro, profesora, por favor. Claro. A ver, entonces vamos, lo que queremos es comprobar que esta de aquí es igual a esta de acá abajo, ¿sale? Recto de S era XR a la S menos YR a la menos S entre estas de aquí, ¿sale? Si hago la sustitución de X y de Y, ¿cómo me va a quedar? Sería RE a la S por Ajá, RE a la S ajá, menos RE a la menos S por ujú, RE a la menos S, todo sí, sobre RE a la S elevado al cuadrado más RE a la menos S elevado al cuadrado. exactamente. Entonces ahí lo único que hice fue sustituir. Y luego pues voy a hacer operaciones, ¿no? Para ver qué puedo cancelar o qué puedo quitar. Es este por este y este por este. ¿Cómo me queda la primera multiplicación? RE a la 2S. Pero faltó algo. R cuadrado. Sí me 2RE. queda R por E a la 2S, R al cuadrado, ¿sale? Porque es R por R, R cuadrado. E por S, que diga E a la S por E a la S es E a la 2S, ¿sale? Todo se hace cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Ok. Menos la siguiente multiplicación, ¿cuánto queda? R cuadrado por E a la menos 2S. Exactamente. Y ahora los cuadrados de abajo. El primer cuadrado, R2 por E a la 2S. ujú, Menos, más, así, más R2 por E a la menos 2S. ok. Y luego, ¿qué puedo quitar? R cuadrado por E a la 2S se cancela con el denominador. Exactamente, ¿no? O sea, arriba puedo sacar un R cuadrado y abajo también puedo sacar un R cuadrado.
y se cae. Y entonces arriba nada más me quedan las es restándose y las es sumándose. Y no es eso exactamente. Sí quedó. Ya quedó. ¿De acuerdo? Entonces, pues si no, sí quedan iguales, nada más. La comprobación no es obligatoria, ¿no? O sea, esa nada más les sirve para que vean si se equivocaron, porque si hacen la sustitución, hacen las cuentitas y no llegan a lo mismo, pues quiere decir que alguna de las dos está mal. Bueno, 3 opciones, ¿no? Que hicieron la comprobación mal o que hicieron alguna de las dos derivadas mal. Pero en la comprobación, pues nada más es algebrita, ¿no? Entonces, en serio, repasen eso. Sacaron, sí busquen las leyes de los exponentes y repásenlas, ¿sale? Ténganlas ahí. No más en caso con lo de los post-its, pero sí háganlo. Entonces, ¿alguna duda de cómo se hace los dos métodos, regla de la cadena y sustitución y luego derivar? ¿No? Muy bien. Entonces, bueno, ahora vamos a ver derivadas. Duda, porque regla de la cadena era cuando nuestra función principal tenía dos variables y luego a su vez esas variables tenían otras dos variables, ¿no? Y entonces al final, siguiendo la cadenita, nos quedaba que nuestra función principal seguía teniendo dos variables. Ahora, la derivada total se parece, pero la diferencia es que u, igual que es la función principal, tiene dos variables. Eso está igual. Pero luego viene ahí la diferencia. X y Y también van a ser funciones, pero de una sola variable. Entonces es lo que está aquí escrito. U depende de X y de Y. Y luego X depende de T y Y depende de T. Entonces al final U va a ser una variable ¿de quién? De T, ¿sale? Indirectamente va a ser una variable de T. Entonces aquí lo que va a pasar es que al final U va a ser una función de una sola variable y no de dos. ¿Sí se entiende la diferencia con la regla de la cadena? Más o menos. A ver, la regla de la cadena era U tenía dos variables y luego X también tenía dos variables y Y también tenía dos variables. Entonces lo que pasaba es que al final, si seguíamos nuestra cadenita, U era función de R y de S, que eran estas de aquí, digamos que eran subvariables, ¿no? ¿Sí? ¿Y te acuerdas cómo seguíamos esa cadenita? Ah, sí. Ok, y ahora acá pasa lo mismo, solamente que X y Y no tienen dos, nada más tienen una sola variable que es T. Y entonces al final U, si seguimos la cadenita, va a ser función, pero de T. ¿Sale? Entonces en regla de la cadena, U seguía siendo de dos variables. Aquí en derivada total, U va a terminar teniendo una sola variable. De dos variables vamos a pasar a una. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, sí, gracias. Ok. Y entonces, en lugar de regla de la cadena, vamos a sacar algo que se llama derivada total de U. Porque aquí, detalle bien importante, ¿no? Hablamos de parciales cuando la función tiene dos o más variables. Derivada parcial con esa delta es cuando se tienen dos o más variables. Y la D normalita es cuando se tiene una sola variable, ¿sale? Entonces, derivada normal con la D es una sola variable. Cuando ya tenemos de dos en más, hablamos de parciales con la delta, ¿sí? Es importante que distingan el uso de esos dos signos. ¿Se entiende cuándo se va a usar la D y cuándo se va a usar la delta rarita? Sí, con dos variables y una. Ok. Entonces, por eso tenemos esta fórmula. Dice, la derivada de U respecto de T, y usamos D normalita, ¿por qué?
porque ya dijimos que u va a ser una función de t, ¿sale? Entonces, como t es una variable sola, usamos d. Va a ser igual a ¿quién? A la parcial de u respecto de x por la derivada de x respecto de t, más la parcial de u respecto de y por la derivada de y respecto de t. Se parece un buen a la regla de la cadena, ¿ya vieron? Nada más que la diferencia es que aquí intercalamos deltas y des. Delta aquí porque x y y son dos variables. Y d aquí porque t es una variable sola. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la fórmula y se entiende cuándo hay deltas y cuándo hay des? Sí. Muy bien. Entonces ahí nos están dando u es esta función de x y y, x es esta función de t y y es esta función de t. Y queremos sacar la derivada total igual por dos métodos, usando el regla de la cadena y expresando, o sea, haciendo la sustitución y luego derivando. Es exactamente lo mismo que hicimos arriba, ¿sale? Entonces, para aplicar el primer método, necesitamos sacar esas, ahora ya no son 6 parciales, sino son 4 derivadas, ¿sale? 2 parciales y 2 derivadas normales. A u, ¿cuántas derivadas le puedo sacar? A esta función u que está aquí. ¿La puedo derivar una sola vez o puedo sacar parciales? Puede sacar parciales. 2. Parciales, ¿no? Ajá. Respecto de quién y de quién. X, Y de Y. y. Entonces, esas son las primeras que me interesan. Ahora, Respecto de a X y X, respecto de Y. ajá. Y a X son parciales o derivadas normales. Son derivadas normales. Derivada normal, derivada de X respecto de T. Y Y, lo mismo, derivada de Y respecto de T. Esas son las 4 que necesito sacar. ¿Dudas hasta ahí? No. Ok. Entonces, esta primera parcial, parcial de U respecto de X. ¿Quieren que les escriba a U o ya podemos derivar directamente? Directamente, ¿no? Ok. Entonces, del primer sumando de X cuadrada, ¿cuál es la derivada? 2X. Del siguiente sumando 2XY, 2Y. 2 por Y. 2Y. Y del tercer sumando, Y cuadrada, 0. 0. Muy bien. La otra parcial, ¿cómo queda? Del primer sumando X 0. cuadrada, 0. del segundo sumando 2XY, 1. Más 2X. 2X, Ah, sí, sí. exactamente. Y del tercer sumando 2Y. Y cuadrada, 2Y. Muy bien. Y luego la derivada de X, ¿cuánto es? Es la derivada de T por E a la T. Exacto. ¿Y cuánto es la derivada de T? 1. Exactamente. Derivada de T respecto de T, pues eso es 1, ¿no? Y luego la derivada de Y, Lo mismo, la derivada de menos T por E a la menos T. exactamente. ¿Y cuánto es eso? Menos E a la menos E. Perdón, me trabé. Menos E a la menos T. Sí, muy bien. ¿Dudas? No. Ok. Y entonces ya nada más hay que utilizar la fórmula, ¿no? Derivada de total de U es parcial de U respecto de X, derivada de X respecto de T.
más la otra parcial que se puede sacar de u por la derivada de y respecto de t. ¿Cómo me va a quedar? ¿Quieren que lo ponga con colores o sí se ve? Sí se ve. Sí se ve. Ok. Entonces, ¿cómo queda la sustitución? 2x más 2y por A la t. Exacto. Más 2x más 2y por menos c a la menos t. exactamente. Y se puede sacar factor común, ¿no? Sí, profesora. ¿Qué se puede sacar de factor común? Se saca el 2x más 2y y adentro se Exacto. multiplica el e a la t por menos c a la menos t. Exactamente. Pero no es por... ¿Por qué? Porque quito este de aquí y quitamos este de acá. Entonces me queda e a la t positivo y e a la t negativo. ¿Sale? Entonces, esta de aquí es la derivada total. ¿Sale? ¿Todo clarísimo? Sí, profesora. Ok. Ahora, vamos a hacerlo de la segunda manera. Sustituyendo. ¿Cómo queda la sustitución? U va a ser igual a ¿qué? E a la t al cuadrado Ajá. más 2 por e a la t por e a la menos t Ujú. más e a la menos t al cuadrado. Ok. Y haciendo cuentas, ¿cuánto queda el primer cuadrado? E a la 2 por t. Más 2 por... ¿Cómo se resuelve esto? E a la t por e a la menos t. ¿Qué regla de los exponentes aplica ahí? Resta ¿Qué se resta? t menos t. Exacto. T menos t, ¿cuánto es? 0. Entonces me va a quedar e a la 0. Ajá. Más. Bueno, para todos sí quedó claro por qué se van a restar los exponentes y por qué va a quedar 0. Ok. Y el segundo cuadrado, ¿cómo queda? E a la menos 2t. Exactamente. ¿Y cuánto es e a la 0? 1. 1. Ajá. Cualquier cosa a la 0 es 1. Entonces, esta de aquí es nuestra nueva función u y esa es la que hay que dar. Esa ya está en puros términos de t, ¿no? Entonces, lo normal. Derivada de u respecto de t. Es sumando por sumando, ¿no? Entonces, derivada de 2 de e a la 2t. ¿Cuánto queda eso? Sería la derivada de 2t por e a la 2t. Exactamente. Del segundo sumando, ¿cuánto es la derivada de 2? 0. 0. 0. ¿Y del tercer sumando? Derivada de menos 2t por e a la menos 2t. Bueno, con respecto Exactamente. de t. Sí. Sí. ¿Cuánto queda el primer sumando? ¿Cuánto es la derivada de 2t? 2 por 2. e a la 2t. Exacto. El 0 pues ya no lo ponemos. Y el último sumando. Menos 2 por e a la menos 2t. Exactamente. Y este de aquí es la derivada total. ¿Sale? Entonces, Profesora, ¿no se podría simplificar aún más sacando el 2? sí, lo podríamos sacar como factor común. 2 e a la 2t menos e a la menos 2t.
Te queda más bonito así. Entonces también se puede dejar así. ¿Sale? Y ¿cómo comprueban que en efecto, pues estos son iguales? Sustituyendo. Sustituyendo, ¿no? ¿Quieren hacer la comprobación o de tarea moral? Yo digo que hay que hacerla. Tiene que hacerla. Ok, la hacemos entonces. Comprobación. ¿En el primer resultado, en el del inciso A o en el del inciso B? En el del inciso A, ¿no? Exacto. Entonces es 2 por X, pero ¿cuánto vale X? E a la T. Más 2Y, que vale E a la menos T. y lo demás ya está en términos de T, ¿no? E a la T menos E a la menos T. Y luego, ¿qué podemos hacer en el primer paréntesis? Factor común. Podemos Factor sacar. común, ¿no? Sacamos ese 2. Más... Es que aquí me faltó, es E a la menos T. Y luego... Ah, no, es que ¿saben qué? Aquí no nos conviene factor común. Aquí no nos conviene factor común. ¿Por qué? Pues porque después ahí ya nos atoramos, ¿no? O sea, ya no hay nada más que hacer ahí. Entonces, factor común no era el camino. Entonces, bueno, lo voy a dejar, pero le voy a poner la nota. No era el camino correcto. Entonces, si el factor común no era, ¿qué es otra cosa que podemos hacer? Multiplicar. Exacto, ¿no? Multiplicar. Entonces es este por este y este también, ¿no? Entonces, 2e a la t por e a la t. ¿Quieren que escriba la multiplicación, o sea, que indique todas las multiplicaciones, o ya ponemos cuánto queda el resultado? Ya el resultado. Ok, entonces la primera multiplicación, 2e a la t por e a la t. ¿Cuánto queda eso? 2e a la t cuadrado. 2e a la t cuadrada, exactamente. Entonces, esta es 2e. Así, ¿no? Bueno. Que multiplicamos, ¿sale? Y luego esta de acá. Menos 2e a la menos 2t. No, es e a la t por e a la menos t. ¿Sí? Porque no Sí, las sí. podías ahí ponerle al cuadrado porque eran diferentes exponentes, ¿sale? Ahora, esta de acá. Lo mismo. 2 más 2 e a la menos t por e a la t. Exacto. Y la última. Más menos 2e a la t cuadrado. E a la menos t. 2t. Exacto, menos 2. Exacto. Ahí sí podemos hacer el cuadrado porque tienen el mismo exponente, ¿sale? Ahora, esta de aquí. ¿Cuánto es e a la t por e a la menos t? Menos 2. Es e elevado a la 0 y vuelve a dar 1. Exacto, e elevado a la 0 y se hace 1. Este de acá es lo mismo, e a la 0 y se hace 1. Entonces lo que nos queda es 2e a la 2t menos 2 más 2 menos 2e a la menos 2t. ¿Qué les pasa a los dos de en medio? Cancelan.
Exacto, ¿no? Más 2 menos 2, pues se va. Y ya nada más me queda este de aquí y este de acá. Y no es justamente lo que teníamos, la respuesta que ya teníamos. Sí. Sí. Entonces, ya quedó. Sí eran exactamente lo mismo. Sí quedó claro como que aquí el factor común no nos ayudó. Sí, también pueden factorizar el 2, Nancy, Ah, sí. como lo habían hecho al principio y queda un producto de binomios conjugados, que es una diferencia de cuadrados, queda exactamente lo mismo. Ah, sí, sí. Aquí podríamos, sí es cierto, podríamos haber Igual multiplicado estos. factorizando el 2 y queda el producto de binomios conjugados, porque es el producto de la suma por el producto de la diferencia de los mismos términos. Sí, ¿sí lo ven? Sí. Que queda así y acuérdense que Ajá. esto era esto, ¿no? Factorizas el Sí, 2. sí es cierto, no lo vi, pero sí. Sí, también se podía. Sí. Ah, entonces sí era el camino, pero yo no lo vi. No le hagan caso a mi nota, la borran de sus apuntes. No, está bien, la comprobación de abajo está bien, para que vean que se Sí. puede utilizar también ahí. Sí, o sea, las dos están bien, Sí. ¿sale? Nada más que yo la de arriba no vi que podíamos hacer esa diferencia de cuadrados. Pero sí la ven que también arriba nos queda diferencia de cuadrados aplicando la fórmula azul. Sí, profesora. Nada más habría que sumar los exponentes. Sí. Exactamente. Sí. Y bueno, dejar el signo menos, ¿sale? Entonces sí nos quedaba exactamente lo mismo. Entonces, ¿dudas de derivada total? Creo que está más fácil que la parcial. Sí, porque haces menos cuentas, ¿no? Y nada más tienes una sola al final. Pero es la misma idea, ¿no? Es la misma idea, nada más que en la de arriba pues son dos variables y abajo nada más una. Pero vamos a hacer ejercicios para que les quede clarísimamente clarísimo, ¿sale? Entonces aquí en el primero pues vamos a obtener las parciales que se nos indican igual por dos métodos, regla de la cadena y sustituyendo el igual derivado. Entonces nada más de que vean las funciones, u, x y y, ¿es regla de la cadena o es derivada total lo que vamos a obtener? De la cadena. Regla de la cadena, ¿no? Porque al final vamos a obtener dos parciales y ahí están indicadas justamente, ¿no? U respecto de R y U respecto de S. Entonces, si hacemos por el primer método, ¿cuál es el primer paso que hay que obtener? U con respecto a X. U con respecto a X, ajá. ¿Y cómo queda esa parcial? Dime. 2X. ¿No? Ah, bueno. 2X, exactamente. ¿Qué más hay que obtener? U con respecto de Y. Sí. ¿Y esa cómo queda? Menos 2Y. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más hay que sacar? Sería ahora X con respecto a R y X con Ajá. respecto a S. ¿Sí? ¿Cómo queda respecto a R? 3. Y respecto a S, Menos 1. ujú. Y luego las parciales de Y, ¿no? Respecto de R 1. 1. y respecto de S 2. y luego ya nada más hay que aplicar la fórmula, ¿no? Para la primera parcial, U respecto de R, ¿alguien se acuerda de la fórmula? Sería U de X por U de R. U de X casi. Y luego en U el de otro R es sumando igual era a la otra, ¿no?
Ajá, a u de x y en el otro sumando u de y, que son las dos parciales que podemos sacar de la u. Y luego, a su vez, en cada sumando, U de pues X aquí, más exacto. X respecto de quién? DR. TR, porque es la que me interesa. Y acá la otra, Y respecto de R, ¿sale? Y pues la de S es exactamente lo mismo. ¿Me la podrían decir cómo va a quedar esta fórmula? Sí, es U de X por parcial de X con respecto de S más U de Y por parcial de Y con respecto de S. Exactamente. Entonces hagan ustedes las sustituciones y díganme cómo quedan ambas parciales, ¿sale? la primera queda 6x menos 2y. No, es 6X Ujú. menos 6Y. No, Menos 2y. vamos a revisar las sustituciones. Sí, sí es menos 2y. Ah, sí, Porque cierto, porque se la multiplica por parcial 1. de Sí, u sí, sí, respecto cierto. de x, ajá, sí, ¿ya lo vieron? Esta queda 2x por 3 más menos 2y por 1. Entonces eso es 6x menos 2y. ¿Sí lo ven todos? Sí. ¿Y la de abajo? Menos 2x menos 6y. Exactamente. Era 2x por menos 1 menos 2y por 2 y es menos 2x menos 4y. ¿Sí era lo que me habías dicho o no? No, me había equivocado, pero sí está bien, no sé. Solo me equivoqué y puse ¿Sí? menos 6, pero sí. Bueno. ¿Quieren que la marque con colores o si las encuentran rápidamente? Sí, las encontramos, profesora, muchas gracias. Perfecto. Entonces ahí está el primer método, ¿no? Ahora, para el segundo método, pues primero habría que sustituir, ¿no? Y si sustituimos, ¿cómo me va a quedar U? Es igual a 3R menos S al cuadrado menos R más 2S al cuadrado. Exactamente. Yo les recomiendo que así dejen a la U, ¿sale? Que no hagan el cuadrado porque van a hacer más cuentas. Yo les recomiendo que así la dejen. Y ya, hagan las parciales directamente. Entonces, la primera parcial para la U. Sería la derivada de 2 por 3R menos S. Ajá, derivada del primer sumando y hay que aplicar esa fórmula que me estás diciendo, ¿no? De una función al exponente. Entonces, bajo el exponente, repito la función. ¿Sí lo ven? ¿O quieren que indique la derivada? Vamos a hacer una pregunta. Dime. Por ejemplo, antes de hacer eso, podríamos, el 3R menos S lo podríamos hacer al cuadrado y también el otro y ya después derivar.
Sí, también. O sea, también podrías haber desarrollado los cuadrados. Nada más que, pues van a ser más cuentas. O sea, se van a tardar más. Pero si lo ven más sencillo, pues también ustedes pueden agarrar, desarrollar los cuadrados y luego hacer todas las derivadas que queden. O hacerlo así con la función. Si le hiciéramos así como la función, ¿qué fórmula hay que aplicar? La de una función a un exponente, ¿no? Y esa fórmula es bajo el exponente, repito la función, le resto 1 al exponente, derivo la función. Entonces ya repetí la función. ¿A qué exponente me va a quedar? A la 1. A la 1. Entonces ya no lo pongo. Y luego, ¿qué tengo que Multiplica, poner? Bajo, repito. se multiplica por la derivada que sería 3 menos 1. Que 3 serían 2. menos 1. Ahí adentro tengo que poner la derivada de esto, ¿no? De 3R menos S respecto de R. Entonces, ¿cuánto es la derivada de 3R? Solo sería 3. Exacto. 3 menos 0, ¿no? Porque S no tiene R, entonces es constante. La derivada de la constante, 0. ¿Sí lo ven todos? Si no lo ven, díganme y lo indicamos, o sea, aunque nos tardemos más escribiendo. ¿Sí se ve o lo indicamos? Sí se ve. Muy bien. Y entonces, a final de cuentas, esto me va a quedar 2 por 3, 6. Y por el paréntesis, 3R menos S. ¿Sale? Y esta de aquí es la primera parcial que nos interesa. ¿De acuerdo? Ahora, yo creo que sí nos da tiempo. A ver, la segunda parcial. No, no es cierto. Faltó algo y no me dicen. ¿Qué faltó? El menos R más 2. Exactamente, ¿sí? O sea, esa de ahí nada más es la derivada de este paréntesis, pero nos falta el otro, ¿no? Nos falta menos la derivada de este otro de acá. ¿Cuánto es la derivada de ese paréntesis? 2 por 1. Por R más 2S. R más 2S, ajá, Por 1. por 1, que es la derivada de esto de aquí. Derivada. ¿Sí lo ven? Sí, profesor. Y entonces el segundo me queda nada más 2 por R más 2S. ¿Están de acuerdo? Sí. Y ahora aquí sí podrían hacer las cuentas porque tienen R y S en ambos paréntesis, ¿no? Entonces, para que nada más les quede una cosa con R y una sola cosa con S. Entonces, habría que multiplicar este por este y este, ¿no? Del primer paréntesis, ¿cuánto me va a quedar la multiplicación? 18R menos 6S. Ajá. ¿Y del segundo? Menos 2. Menos 2R más 4S. Menos 4. Menos. Exactamente, ¿no? Porque acuérdense que este menos va aquí pegado al 2. Entonces, lo tomo en cuenta para cada multiplicación. Y si hacen las restas correspondientes, 16R menos 8S. ¿no? Es este con este, 16R. Y menos 6, menos 4. ¿Cuánto es eso? Menos 10S. Menos 10S. Ajá. Y ahora sí, ese de ahí es la derivada. ¿Sale? Entonces, bueno, para la siguiente clase, tarea bien mini, hagan la otra. ¿Sale? Esta, la otra parcial, que es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces está facilita y vemos cuánto les quedó. ¿Sale? ¿No tienen dudas de nada? No, profesora, la clase de hoy estuvo bastante entendido todo, pero de la tarea, bueno, la verdad todavía no la he empezado, pero ya sería para la siguiente clase de las dudas, ¿no? Sí, acuérdense nada más que la tarea se entrega el viernes, ¿no? Sí, este viernes.
Entonces, la siguiente clase es la última en vivo para tareas, pero digo, pueden mandar correo, pero no se les va a pasar la fecha de entrega, ¿sale? Sí, profesora, muchas gracias. Perfecto, chicos. Entonces nos vemos el jueves. Vale, nos Ok. vemos. Gracias, maestra. Nos vemos, profesor. Luego. Hasta Bye. luego, chavos, que estén bien, cuídense. Pero Hasta luego. Mm.